Continuamos, amigos televidentes. Tenemos la presencia de Carlos Díaz Guerra, gerente del proyecto de salud mental del Ministerio de Salud Pública, que se encuentra con nosotros. A propósito de esta noticia del licor adulterado, del fallecimiento lamentable de las personas, de lo lamentable también es que hay gente inescrupulosa que se quiere aprovechar de los hábitos de las personas para, en una actividad mercantilista, ilegal, inmoral y falta de ética, atenten contra la salud pública y contra la vida de las personas, me lleva a tratar algo, el tema del alcoholismo en el Ecuador. Tenemos que tratar esto de forma integral. Carlos Díaz Guerra, buenos días, bienvenidos. Los indicadores de alcoholismo en el Ecuador se han incrementado. Termina siendo una droga legal y socialmente aceptada, pero que a lo mejor tiene mucho más impacto y mucho más incidencia en términos de daño, en términos negativos, que las otras drogas que también existen y que también hacen daño, pero que se las combate desde una política pública equivocada para mí. Pero en todo caso, hoy vamos a hablar del alcoholismo en el Ecuador. Bienvenido, Carlos Díaz. Sí, buenos días, Carlos. Un placer estar acá en tu programa. Realmente es importante lo que acabas de mencionar. Sí se ha incrementado el tema de atenciones en el Ministerio de Salud Pública desde el año 2013 hasta la fecha, hasta el 2016, de cerca de 3.000 atenciones en el 2013, aumentó a más de 5.000, casi 6.000 atenciones por el tema específico de alcohol en el año 2016. O sea, se ha incrementado la problemática relacionada con el tema del consumo de sustancias psicoactivas, en este caso del alcohol. Es importante entender que, si bien es cierto, es supuestamente una droga legal, socialmente aceptada, es importante hablar de estadísticas a nivel internacional. 3.3 millones de personas mueren cada año por un tema relacionado con el uso o consumo de alcohol. De esto representa un 6% de las defunciones totales a nivel internacional. Por otra parte, más de 200 enfermedades pueden estar asociadas o trastornos específicos al tema del consumo de alcohol, independientemente de todos los daños desde el punto de vista social, económico e individual que se relacionan con el consumo del mismo. Si bien es cierto, anteriormente no existía del todo una política clara en cuanto al tema de atención a lo que eran drogas legales o ilegales, estábamos mucho más centrados como sociedad en el tema de atención a las drogas ilegales como la marihuana, la cocaína, la heroína. En este caso, realmente desde el planteamiento nuevo y la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Drogas que el señor presidente ha pedido como realmente un insumo para poder abordar esta problemática, está el componente del alcohol, no tanto como droga legal o no legal, sino simplemente como una droga que genera una cantidad de daños específicos de enfermedades asociadas al mismo y que realmente representa un problema y está dentro de un fenómeno socioeconómico como tal. Vamos al tema de los daños asociados, porque haces bien en mencionar daños asociados, que son efectos colaterales. Es decir, no solo va por el tema de las enfermedades, también tiene incidencia en la violencia intrafamiliar. Totalmente. Tiene incidencia adicionalmente en el tema de consumo de otras drogas. El alcohol te lleva a consumir otras drogas. Y tiene una incidencia que para mí es terrible, que tiene que ver con el inicio temprano del consumo de alcohol en los jóvenes, en los adolescentes. Y eso lleva a embarazo adolescente. Es decir, termina siendo un problema de salud pública, pero hay que verlo de forma integral. Totalmente. ¿Cómo lo vamos a atacar? En las otras drogas no permitidas y no legalizadas, los estamos atacando desde la óptica de la policía, de la seguridad, más no de la óptica del ser humano, del consumidor, del adicto. Acá también tenemos un problema de adicción, un problema de hábitos. Se habla de consumidores sociales o de adictos, alcohólicos, pero terminan teniendo el mismo daño. Por supuesto. De hecho, la política pública desde el Ministerio de Salud Pública parte también de un compromiso de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a una estrategia específica para reducir los daños asociados al uso nocivo del alcohol específicamente. Entonces, es parte de una política pública en cuanto al abordaje y de hecho lo asociado también a toda esta problemática parte también del tema de violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito. O sea, hay más accidentes de hecho asociados al tema del consumo de alcohol que al que puede haber en el consumo de marihuana. O sea, precisamente porque en un momento determinado resulta un estimulante, pero también es una droga depresora. No todo uso o consumo de alcohol en un momento determinado constituye un problema, pero sí representa un problema desde la salud pública, precisamente porque todo lo que trae asociado al mismo
También, como bien mencionas, el tema de violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, todo el tema que se genera desde el punto de vista social también. Por eso la política pública va encaminada más a entenderlo como una droga legal, pero también es importante entender que no parte solamente del criterio de implementar más servicios de atención para estas personas, sino de generarlo como una política de Estado en sentido general en cuanto a la problemática asociada al tema del alcohol. Pero ¿en qué consistiría esa política de Estado? Porque aquí tienes un problema, es decir, tiene que ser una política de Estado que vaya orientada a disminuir el consumo de alcohol por un lado. Que y sería, evitar y retrasar el primer consumo. Que sería lo lógico, que sería lo estructural, pero por otro lado tienes la necesidad de atender, porque ya hay personas, ya hay afectaciones. Hay un informe del Banco Mundial, por ejemplo, que para las madres, líderes económicas dentro de una familia que generan emprendimientos, sobre todo en los estratos bajos de la economía popular y solidaria, tienen que abortar esos emprendimientos por la violencia intrafamiliar producida por el consumo de alcohol de las parejas y de los maridos. Es decir, hay estudios que comprueban el daño que hay. Entonces, ¿cómo va a estar conformada esa política de Estado? Sí, por una parte tiene que estar enfocada en el tema de promoción de la salud y prevención del uso-consumo, en el enfoque de evitar o retrasar ese primer acceso a la sustancia como tal. El tema del policonsumo, como bien mencionabas, es una problemática actual. Muchas veces, aunque no hay evidencia suficiente que implique el tema de que el alcohol está relacionado con el inicio hacia nuevas sustancias psicoactivas, sí realmente constituye el tema del policonsumo, donde está asociado directamente el tema del alcohol con la marihuana, con la cocaína, con otro tipo de sustancias psicoactivas. Las acciones específicas no solamente tienen que estar enfocadas en el tema de atención, como bien te comentaba, sino en acciones de promoción de la salud que no solo involucra al Ministerio de Salud Pública, acciones de prevención que no solo involucra el tema de incautaciones, el tema del Ministerio del Interior a la hora de controlar sustancias de un momento sujetas o catalogadas, sujetas a fiscalización, sino simplemente de desarrollar acciones de prevención, pero también es brindar algo más a la sociedad. Porque desde el punto de vista a veces pensamos que solamente promoción es hablar de la droga. Okay. Pero, y con el profundo respeto, Carlos, sí. A ver, la teorización de la política es buena, porque uno la puede comprender, pero no es efectiva. Es decir, ¿cómo hacemos que la política termine siendo Ha estado efectiva? mal enfocada. Porque primero hay un problema de enfoque. Dos, un problema de articulación. Tres, la ausencia de la política, mejor dicho, la ausencia de la participación ciudadana en términos de la construcción de la política pública y en términos de la aplicación de la política pública. Totalmente. Seguimos en el Ecuador construyendo política pública de escritorio, de la teorización, pero ¿dónde está la participación ciudadana para que se convoque, se involucre y se empodere en la construcción y en la aplicación? Porque hay una corresponsabilidad. Por supuesto. De hecho, los actores sociales son el eslabón fundamental en toda la elaboración de una política pública. No se puede desarrollar desde un escritorio, como bien dices, en este caso. Y de hecho ha sido lo que ha estado sucediendo anteriormente. Ahorita se convocó precisamente en participación con este Plan Nacional de Drogas a diferentes actores sociales que incluso participaron en un momento determinado desde los diferentes partidos en el tema de la candidatura hacia la presidencia. A pedido del señor presidente se invocó no solamente para hablar de drogas ilícitas, también para hablar de estas drogas lícitas. No se conocen los avances de ese diálogo con esos actores. Se tomaron la fotografía, pero no conocemos nada más. O sea, de hecho se va a presentar el tema del Plan Nacional ante el señor presidente en este caso. Sí, pero el tema era pónganlo al debate para que lo conozcamos, para que el ciudadano a pie sepa, pero no. Todo secreto hasta entregarlo al presidente y de ahí a lo mejor ya la decisión y la ciudadanía, bien, gracias. Creo que lo importante y lo que hace la diferenciación en todo este proceso ha sido precisamente esto. Tener a diferentes actores sociales involucrados en la elaboración de un plan nacional, donde está realmente el tema del componente de implicar también a los gobiernos autónomos descentralizados, a los diferentes actores sociales, no solamente decir que en el establecimiento de una política pública y en el tema del abordaje de un tema del alcohol como tal, está solamente el Ministerio de Salud Pública con los centros para recibir a las personas, con brindar atención integral, sino simplemente que los diferentes actores sociales, los gobiernos autónomos descentralizados tengan políticas muy específicas en territorio precisamente para abordar esta problemática, pero no solamente al hablar de drogas, no solamente al hablar del problema que asocia al tema del alcohol, sino simplemente de establecer estrategias desde los diferentes actores sociales precisamente para abordar esta problemática. Ahorita el Ministerio de Salud Pública cuenta con 45 centros para tratamiento ambulatorio intensivo, más de 500 centros para el tema de tratamiento ambulatorio. Que sigue siendo poco, ¿eh? Y sí, o sea, pero realmente si enfocamos toda la política pública en el tema de esperar que las personas lleguen a nuestros servicios, entonces vamos a seguir fracasando. No, todo lo contrario, pero lo que hay que atender en paralelo. Exacto, ese es el tema. Hay que atender una población, como bien dices, que ya está afectada, que hay un problema y hay una situación realmente
realmente con el tema del consumo de alcohol y de otro tipo de sustancias, pero también establecer estrategias específicas para el tema de evitar, retrasar y disminuir las consecuencias nocivas del Para consumo. terminar, ¿cómo estamos en relación a otros países en términos de indicadores? O sea, como tal, Ecuador tiene altas tasas en el tema del alcohol. O sea, está por encima de muchos países también, no por encima, por ejemplo, de países como Colombia, como Perú, pero sí realmente a nivel de Sudamérica está por encima en cuanto ¿Estamos dentro de los 3 primeros? Sí, sí estamos. Ojalá que ese indicador hubiera sido en el fútbol, no en este tema. Carlos Díaz Guerra, Exacto. muchas gracias. Gracias. Eso es lo que queremos hacer en los medios públicos, generar pensamiento para el debate, para que la sociedad en su conjunto sea la que ponga los debates que tienen que llevarse a cabo en el país para dejar la coyuntura e ir a la estructura. Tenemos una coyuntura complicada en el país, no de ahora, sino de siempre. Pero para cambiar esa coyuntura tenemos que trabajar estructuralmente. Pero por otro lado, tenemos que comenzar a ver el bosque y no el árbol. Seguimos concentrados en la política, en la discusión de la crisis de un movimiento, de una organización política. Y estamos dejando de lado lo más importante, el desarrollo del país. En términos de política económica, en términos de política social, en términos de la cultura, en términos del deporte, en términos del desarrollo territorial. Pero no, la agenda la siguen marcando las personas en términos de la lucha por el poder. Es hora que el Ecuador comience a pensar de forma distinta. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Ya viene Sofía Montoya con más información y noticias aquí, en este submedio público que genera pensamiento y debate, Ecuador TV.